Amigos virtuales, bienvenidos una vez más. Hoy en particular vamos a ver un punto importante que te va a catapultar, estoy seguro de ello, al siguiente nivel como planificador. Vamos a descubrir juntos en qué consiste un método de Monte Carlo para analizar un cronograma. Mucha gente dice, sí, eso hay que hacerle un cronograma por el tema de teoría de riesgo, pero no sabe en qué consiste un análisis Monte Carlo a un cronograma. Así que si estás interesado en saber en esencia en qué consiste un análisis de riesgo, específicamente haciendo una simulación de Monte Carlo a tu cronograma, pues estás en el video indicado y debes verlo, ojo, del principio hasta el final. Recuerda que en los detalles es donde está la diferencia. Y aprovecho la oportunidad para decirte, oye, ¿no te has suscrito al canal JF Profesor? Pues es momento que lo hagas. Antes de entrar en materia, aquí te estoy dejando el video que te recomiendo esta semana. Aquí hay un análisis de Monte Carlo hecho en Primavera Risk Analysis muy específicamente para este tema. Hoy vamos a hacer algo diferente, ya lo verás a lo largo del video. Así que te recomiendo que veas este video y no te preocupes que este video, al igual que este en particular, no tienen desperdicio. Será inversión para tu conocimiento. Ok, antes de entrar en materia propiamente dicho, vamos a ver unos conceptos que son básicos y que son necesarios. El que lo sepa es bueno porque lo repasa y el que no sabe aprende, así que no hay pérdida por ningún lado. Riesgo. Para efectos del tema de proyectos vamos a definir qué es un riesgo en el contexto de proyectos. Específicamente, en el mundo de proyectos se considera como riesgo a todo evento que sea capaz de influir en los objetivos del proyecto, bien sea hacia adelante para una fecha más temprana de terminación o una fecha posterior. Si eso afecta a ese proyecto en particular o en el tema de costos, es considerado un riesgo. Ojo, en el contexto proyecto. Bueno, su influencia, obviamente, como la vimos, puede ser una influencia negativa o puede ser una influencia positiva. Si es una influencia negativa, se suelen llamar amenazas. Y si la influencia es positiva, se suelen llamar oportunidad. ¿Qué hacemos con una amenaza? A las amenazas hay que mitigarlas. Hay que tratar de eliminar tanto como sea posible su acción, ya que ellas van a impactar al proyecto. ¿Y qué se hacen con las oportunidades? Aquí es al contrario, aquí maximizamos, las aprovechamos al máximo a fin de que disminuir los costos, disminuir los tiempos de finalización, en fin, todo lo que nos pueda ser beneficioso con base a los objetivos del proyecto. Fíjense que ya estamos contextualizando el problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un análisis de Monte Carlo, nosotros nos enfocamos básicamente en estas dos áreas, en tanto las acciones negativas como las positivas. Pero como todo en la vida, estas suelen ser mucho mayor que estas. Entonces, el gerente de proyectos y junto con el planificador tienen que cuantificar y ver cuál es el impacto, porque ellas son capaces de influir en los objetivos del proyecto. Entonces, tenemos que cuantificarlas para ver cuál es su posible impacto en el cronograma. Y hoy nos vamos a estar enfocando en esta en particular, en las amenazas. Fíjense, en un proyecto pueden pasar tres cosas, nada más. Usted tiene una fecha de inicio y hizo su cronograma en primavera P6 y eso le dio una fecha determinística de fin. Pero esto tiene mucho riesgo asociado porque usted hizo unas estimaciones de su duración. ¿Y quién le garantiza a usted que todo se va a cumplir como usted lo estimó? ¿Que es mejor que nada? Sí, es correcto, es mejor que nada, pero tiene mucha incertidumbre. ¿Qué significa la palabra incertidumbre? Incertidumbre es la no certeza de. En este caso no tenemos la certeza de finalización, porque nosotros partimos de una serie de supuestos. Tantas actividades como tenga su proyecto, usted tuvo que estimarle. Mira, yo creo que esa actividad la vamos a hacer en una semana, esta en 2 semanas, esta en 3 semanas, esta en 4 semanas.
Y todo ello, pues, lleva consigo un riesgo porque tiene asociado una incertidumbre. ¿Y qué puede pasar? Al proyecto le pueden pasar tres cosas nada más. O que termine cuando le dijo su cronograma, que es poco probable, o que termine antes o que termine después. No puede pasar más nada. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros lo que queremos es un cronograma determinístico que le apunte a la fecha de finalización por lo menos en un 90%. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, eso lo logramos con una simulación de Monte Carlo y ya lo veremos. Así que continuemos. Fíjense, como ya se los decía, es decir, que nosotros podemos decir sin lugar a dudas que de entrada todo cronograma determinístico lleva consigo riesgo. Y algunos dirán, profesor, ¿pero por qué? Yo hice mi cronograma perfecto. Es más, traje a los expertos. Señores, recuérdense que la planificación no es una ciencia. Son las mejores prácticas. Y las mejores prácticas no necesariamente se cumplen en un 100%. Porque si no, ya no sería una persona con experiencia. Ya ese sería un hechicero, sería un brujo. O sea que nadie tiene una bolita mágica para saber exactamente cuánto se va a tardar. Lo que sí puede hacer usted es mejorar su estimado, que es otra cosa. Entonces, ¿por qué se presentan los riesgos? ¿Por qué tenemos estas incertidumbres? Y todo esto se puede simular en Primavera Risk Analysis. En un cronograma se pueden presentar estas incertidumbres. Incertidumbre en las duraciones. Lo que les explicaba ahorita, que una actividad o dure menos o que dure lo que usted estimó o que dure más. Son las tres cosas que puede pasar. Eventos de riesgo son eventos asociados que afectan al proyecto. Lluvias, paros laborales, falta de material, falta de personal, en fin. Otra pudiera ser incertidumbre en la lógica o link entre las actividades. Pues usted linkeó sus actividades de alguna forma y resulta que cuando las fueron a ejecutar, no se ejecutó tal cual usted lo dijo o tal cual usted lo previó en su cronograma determinístico. Y si eso no se cumple, lo más probable es que la fecha que estaba ya en el cronograma determinístico, pues no se cumple. Eso es lo que quiere decir la número 3. Pasemos a la número 4, incertidumbre en los calendarios. Cuando usted estaba haciendo su cronograma determinístico, usted dijo que los electricistas iban a trabajar de lunes a viernes en jornadas de 8 horas y los mecánicos en otro calendario. Pero resulta y acontece que ocurrieron cosas en el proyecto que nos obligó a afectar el calendario. Ya los instrumentistas van a trabajar los sábados. Ya los electricistas tienen que trabajar no en jornadas de 8 horas, sino en jornadas de 12 horas. Entonces también existe la no certeza en el cumplimiento de un calendario específico. Que usted en el mejor momento, cuando hizo su cronograma determinístico, pensó y todos acordamos que era de lunes a viernes en 8 horas, esa era la mejor información que teníamos para ese momento. Señores, pero es que esto es estocástico, esto es multivariable y está sujeto a muy posibles cambios. Y eso es lo que uno simula en Monte Carlo. Y bueno, por otro lado tenemos la número 5, que sería incertidumbre en el uso de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que usted previó que esta actividad la iba a hacer con 2 mecánicos, un electricista y un instrumentista. Y resulta y acontece que la gerencia le dijo, no señor, usted no va a usar eso porque tenemos limitaciones de recursos, aquí va a usar 2 mecánicos y un instrumentista. Entonces, eso te puede afectar el tiempo. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, fíjense que esto tiene mucha lógica y es así, porque los proyectos son de naturaleza estocástica. La palabra estocástico es sinónimo de probabilístico, es decir, que es multivariable y depende de muchas variables. Y nadie las tiene todas amarradas. Lo que sí puedo hacer yo es hacer un modelo que me simule esos posibles cambios mediante distribuciones de probabilidad. Aquí es donde la estadística juega un papel de suma importancia. Bueno, fíjense lo que les quería decir acá. En esta gráfica que ustedes pueden ver, fíjense que ustedes tienen sus actividades en verde. Cuando ustedes hacen un cronograma determinístico, fíjense que la fecha de terminación es recta, son 5 días.
Es decir, si ya nuestra actividad 4 no se tarda 4 días, por decir algo, pues ya vamos a empezar a impactar la 5. Supongamos que a la actividad Y nosotros le habíamos puesto 2 días, pero resulta que nos tardamos 3. Imagínense si tenemos 10.000, 12.000 actividades. Entonces esto es muy cambiante. Entonces, ¿qué es lo que hace una simulación de Monte Carlo? Para este ejemplo y no hacer este video tan largo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a simular incertidumbre en las duraciones, porque todo esto es muy largo. No pensarán ustedes que yo en 8 minutos le voy a resumir toda la teoría de riesgo. Ok, entonces bueno, yo puedo simular, oye, la terminación mía no va a ser así tajante en la fecha 4, sino que va a ser triangular. Es decir, que yo voy a tener una fecha optimista de terminación, la más probable, que es la que le metí al cronograma determinístico, y una pesimista. Me explico. En la actividad X usted metió en su primavera que se iba a tardar 4 días, pero usted dijo, pero es que esa actividad pudiera hacerla yo en 3, o si se presenta algún inconveniente, la puedo hacer en 6. Es decir, que ella tiene un rango de variación entre 3 y 6. Y esto es aleatorio, esto no lo domina nadie. Bueno, aquí fíjense que sigue otro modelo triangular. Es lo mismo que está acá, porque esto hay que hacerlo para cada actividad. Y fíjense que acá, esto que está acá, no es un triángulo, pero es una curva beta. ¿Por qué? Fíjense que ella tiene características similares, pero no es recta aquí, sino que tiene ciertas variaciones. A mí me gusta usar más la curva beta que esta, o tal vez que la distribución uniforme. Porque la distribución uniforme lo que es que me estoy cubriendo con un rango hacia la izquierda y con un rango hacia la derecha, pero con la misma probabilidad, y eso no necesariamente es cierto. Entonces, la mejor curva para simular duraciones, incertidumbres en las duraciones, es la curva beta. Dicho esto, señores, pues ya vimos la teoría básica, en qué consiste el método de Monte Carlo, es decir, que vamos a poner a variar las duraciones probabilísticamente, así que les preparé un archivo en Excel. Vámonos a la práctica para recrearles una simulación de Monte Carlo y puedas profundizar tu conocimiento acerca de esta metodología. Ojo, estamos hablando de simulaciones de Monte Carlo específicamente para el tema de proyectos, porque la simulación de Monte Carlo tiene aplicaciones en el campo de la ingeniería en innumerables casos, pero específicamente lo que nos ocupa a nosotros es para el tema de proyectos, específicamente en el tema de los cronogramas. Vamos allá. Ok, acá estamos en Excel y vamos a hacer la simulación. Esta simulación yo la recreé y las tengo como una macro en mi Excel. Sin embargo, yo les voy a dejar el archivo ya automatizado para que lo descarguen y practiquen. Entonces nos vamos por aquí, le decimos que nos cargue la hoja de la simulación y por aquí ya nos las cargó. Fíjense acá. Hacer esto con 5 actividades, hacerlos con 200, hacerlas con 200.000 es lo mismo. Así que le recreé esto con 5 actividades, para la cual aquí tengo la duración. Esta es la duración que nos traemos de primavera, P6. Yo dije que la actividad 1 iba a durar 5, iba a durar 5 la 2, 4 la 3 y así sucesivamente. Pero la 1 puede variar entre 3 y 11 días. La 2 entre 3 y 9 y así sucesivamente. Esto también se hace con experiencia porque el hombre que elaboró el cronograma sabe cuáles son los posibles rangos de terminación de una actividad. ¿Qué es lo que va a hacer el método? En este lado vamos a simular con números aleatorios las duraciones. ¿Y qué número va a salir aquí? Va a salir un número comprendido entre 3 y 11. En este sería entre 3 y 9, 2 y 6, 2 y 9 y 2 y 8. Esto va a variar acá. ¿Cuántas iteraciones vamos a hacer? Iteraciones significa correr. Una iteración significa es como si hubiéramos ejecutado ese proyecto una vez. Entonces, fíjense, en este caso, eso es lo importante. Sin ejecutar el proyecto, yo matemáticamente lo puedo simular como si estuviera ocurriendo el proyecto en la vida real.
Entonces, para efectos didácticos, aquí uno debe hacerlo. A mí me gusta cuando lo hago con Primavera Risk Analysis, lo hacemos con unas 1000 simulaciones. Pero para efectos didácticos y que el video no sea tan largo, vamos a hacerlo acá con 30, porque la explicación es la misma y yo lo que estoy aquí explicando un método. Hacerlo con 30 y hacerlo con 400.000 es lo mismo. Entonces, para los efectos, hagámoslo con 30 y le decimos acá ejecutar Monte Carlo. Y fíjense cómo va iterando y qué me está dando acá. Fíjense cómo va cambiando las duraciones, me la está poniendo acá y me la está reflejando en cada iteración en particular. Entonces ella va a llegar hasta 30 iteraciones donde hubo en cada iteración una duración. Es decir, que nosotros en este momento acabamos de simular como si hubiéramos ejecutado este proyecto 30 veces y nos dio los siguientes resultados. Veamos por acá. Nos está diciendo que en las 30 veces que se simuló, estos fueron los resultados obtenidos. El promedio de esto fue 27.40. Pero fíjense que nosotros, nuestra duración determinística la tenemos por acá. Nosotros tenemos que nuestra duración es 25 días. Ya tenemos un problemita. Lo más probable es que este proyecto se tarde un poquito más. Eso es lo que quiere decir esto, que dice por acá que son 27.40. Pudiéramos aproximar por encima porque nadie va a terminar un proyecto a las 12 del mediodía. Pues entonces lo terminó en 28 días. Veamos por acá. Entonces, ¿cómo hablamos de confianza? Fíjense que acá distribuimos estos resultados del 1 al 100. Esto es lo que hace Primavera Risk Analysis. Existen 100 porcentajes variando de 1 en 1. Lo que pasa es que aquí está en decimales. O sea, 0.01 es igual que el 1%. Eso lo sabemos todos. Entonces, fíjense que yo quiero saber cuál es la probabilidad de terminar este proyecto con un 90% de confianza. Entonces aquí le ponemos 90. Ella se va a ir para ese tiempo y nos va a decir qué duración es la más probable que ocurra. Y fíjense acá, aquí nos las está diciendo. Para un nivel de confianza del 90%, este proyecto no se va a tardar lo que decimos acá. No se va a tardar 25 días. No se va a tardar 27.40, que es la media, sino que se va a tardar 34 días. Y ustedes dirán, bueno, profesor, pero ¿para qué me sirve eso? Esto le sirve a usted para saber qué tan confiable es su cronograma determinístico. Y cómo se mide la confiabilidad de un cronograma determinístico, pues depende de varias variables. En los próximos videos les explicaré eso en particular. Por lo pronto te estaré dejando una copia de este archivo en Excel para que lo descargue y lo practique, ya automatizado con la macro. Bueno, mis amigos virtuales, hasta acá este video, un video bastante interesante y práctico donde recreamos el concepto de una simulación de Monte Carlo explicada específicamente al mundo de los proyectos. Bueno, para despedirme quiero hacerlo como siempre, tú me conoces, yo soy José Ferrer y este es tu canal JF Profesor. Nos vemos en la próxima entrega, mis queridos amigos virtuales, y un abrazo para todos. Hasta la próxima.